Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen, al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. Quienes deseen hacerlo durante la transmisión, lo pueden hacer a través del Super Chat. Muchas gracias. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la unidad del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas y hermanos, bienvenidos tanto los que forman parte de esta comunidad presencial como los que están en algún hospital, están en su casa con imposibilidad de salir, o incluso hay algunos, me he enterado de que están trabajando, no les dan permiso de salir el domingo y están a través de el audio o a través de una pequeña pantallita siguiendo esta Santa Misa. Bueno, no les queda otra y qué bueno que estén unidos a esta comunidad. Oramos también especialmente por ustedes, los enfermitos o quienes en este momento no pueden salir de casa. Desde Canadá, Estados Unidos, México, Sudamérica y otras partes del mundo. Antes de acercarnos al altar del Señor, como siempre, con humildad, hay que reconocer los errores. ¿Por qué? Padre, ¿por qué siempre comenzamos reconociendo los errores? Porque solamente cuando se reconocen los errores se pueden corregir. Solamente cuando se detecta una enfermedad a tiempo se puede corregir y se puede sanar. Si permitimos que los errores, los pecados vayan creciendo, podrá llegar el momento en que ya no podremos controlarlos. Así que, por eso, con toda humildad, nos acercamos a Dios sabiendo que Él nos perdona, nos levanta y nos ayuda. Pedimos perdón por nuestros pecados. Apiádate, Señor, de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo.
Y en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, te adoramos, te glorificamos. Señor Hijo único Jesucristo, te adoramos, te glorificamos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, te adoramos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Te adoramos, te glorificamos. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme, por favor, un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite
se agotó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 145. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor siempre es fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. El Señor siempre es fiel a su palabra. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que sólo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo,
mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en las alcancías más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas, hermanos, siempre me da mucho gusto ver a todos los que vienen a la Santa Misa, pero particularmente me gusta cuando veo que una familia completa viene. Los papás, los hijos, conviviendo entre hermanos. Es maravilloso que, así como se sientan a comer seguramente a la hora de la comida, puedan participar como comunidad aquí, como familia. Y es que contar con una familia es maravilloso porque todos los miembros se sostienen unos a otros cuando hay necesidad. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay situaciones en las que la familia se rompe o por la muerte de un papá o lamentablemente por separación o divorcio, y algunos de sus miembros se ven muy desprotegidos. En la Sagrada Escritura constantemente se nos habla de los más desprotegidos por falta de una familia completa. Concretamente, se nos habla de los niños huérfanos que habían perdido a sus padres, de quienes dependían totalmente, quedándose sin ningún apoyo afectivo y económico. Pero no solamente se habla de los niños, también de las viudas. Aquellas mujeres que en una época en la que la seguridad y el sostén de la casa dependía del hombre, se quedaban desprotegidas al no haber un hombre ya como esposo. Se quedaban desprotegidas y sin sustentos. Quizás las que tenían algún hijo mayor podían recibir su apoyo, pero muchas viudas tampoco tenían hijos. Por eso creo yo, Cristo se compadeció tanto de aquella viuda a la que se le murió su hijo joven, su sustento. Y cuando lo iban a sepultar, Él detuvo la procesión que lo llevaba al cementerio, tomó de la mano al joven y lo resucitó para devolverlo a su madre. Ese gesto muestra claramente la predilección y el acercamiento de Dios a los que más sufren, a los más abandonados, a los que no tienen sustento ni afectivo ni económico. Quizás en ese momento, al ver Jesús a aquella mujer sin esposo y ahora con el hijo muerto joven, Jesús pensó en él mismo y en su propia madre, porque en un momento de su vida María había perdido a José, se había quedado viuda, y después cuando crucificaran a Cristo se quedaría también no solamente viuda, sin un hijo, es decir, sin ningún miembro de la familia que la sostuviera en su dolor. Quizás por eso, pensando en el dolor de las viudas sin hijos, entregó a María, su madre, a San Juan, el apóstol más joven, para que la apoyara, acompañara y cuidara como un verdadero hijo, ayudándole en lo económico, pero también en la parte afectiva. Por otra parte, la Sagrada Escritura nos presenta historias de viudas llenas de un gran amor, solidaridad y compasión, demostrando que no solo están necesitadas de recibir mucho, sino que también pueden dar mucho. Un caso concreto es el de la historia del profeta Elías, que vivió en el siglo IX a.C.
Este profeta enfrentó valientemente al rey Ahab y le hizo ver que le había fallado a Dios porque en lugar de mantener la fe de su pueblo en el verdadero Dios, se casó con una mujer pagana que adoraba a los ídolos y les ofrecía sacrificios de niños. Y no solo eso, sino que este rey le había permitido levantar altares a ellos, corrompiendo la fe del pueblo de Dios. Evidentemente que ante el reclamo que le hizo Elías al rey como a su esposa, él y su esposa Jezabel se enojaron mucho y desearon su muerte, por lo que Elías tuvo que salir huyendo. Era un tiempo de sequía y la gente padecía por ello, y más una pobre viuda a la que solo le quedaba una medida de harina y un poquito de aceite para hacer un pan, y después, ya sin nada, sin esperanza, le quedaría ver morir a su hijo de hambre y morir ella también por lo mismo. Curiosamente, habiendo tantos lugares a donde Elías pudo haber llegado para recibir ayuda en aquel momento, Dios quiso que llegara a la casa de aquella viuda que no era judía, y para que llegara Elías no a dar, sino para recibir. Dios sabía que aunque había poco en esa casa, eso poco sería repartido con generosidad. En la narración, el profeta Elías hasta nos llega a caer mal porque cuando la mujer le dice que apenas le queda lo necesario para hacer un pan para ella y para su hijo y después morirían, Elías, como un sinvergüenza, le dice que está bien, pero que antes haga para él un pequeñito pan. La viuda pudo haberse negado, pero quizás pensó, es mejor morir haciendo el bien, compartiendo, que morir habiendo negado la ayuda. ¿Y aquella viuda qué hizo? Le hizo el panecito. ¿Cuál fue el resultado? Que Dios, que recompensa siempre la generosidad y sobre todo cuando se ayuda a sus servidores, recompensó con creces a aquella viuda, haciendo que se multiplicara la harina y el aceite. Ese es el primer milagro en la Biblia en la que se habla de la multiplicación del pan. Pero fíjense que en aquella casa pasó algo aún más interesante. Quizás por la falta de nutrición, de alimento adecuado durante tanto tiempo, el hijo de la viuda se había debilitado mucho y murió. Y Dios, a través de Elías, resucitó al niño, siendo este el primer milagro de resurrección en la Biblia. Por eso a Elías se le considera de alguna manera el que anuncia lo que Cristo hará: multiplicar los panes y resucitar a los muertos. Pero ahora uno esta historia de la viuda de Sarepta, la viuda del tiempo de Elías, una viuda no judía pero generosa, con la historia de otra viuda. Y para ubicar la situación, les recuerdo lo que hemos escuchado en los últimos domingos en el Evangelio. Antes de subir a Jerusalén, Jesús invita a sus discípulos a apartarse de la avaricia de los jefes de las naciones y centrar en la dinámica del servicio, entrar en la dinámica del servicio. Les dijo Jesús: ustedes saben que quienes figuran como jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente y que sus dirigentes las oprimen. No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea esclavo de todos. Así lo dice el Evangelio. Ahora ya, estando en Jerusalén, Jesús denuncia la vanidad y la avaricia de los escribas, dice el Evangelio. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Fíjense, en lugar de ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, como les mandaba la ley, ellos no dudan en aprovecharse descaradamente de ellos, recurriendo a una devoción ostentosa y corrupta. En contraste con la imagen que presentan los maestros de la ley, la Sagrada Escritura nos presenta hoy
la generosidad de dos viudas. La primera a punto de morir por falta de alimento y apoyo de la comunidad. La segunda orando en el templo. Ambas confían más en Dios que en los bienes materiales. La primera, en medio de su carencia, demuestra su confianza y generosidad ofreciendo un pan al profeta Elías. La segunda viuda ofreciendo su ayuda para el culto en el templo. Jesús, que estaba mirando cómo ayudaba a la gente en las alcancías, pone su mirada en esta viuda pobre que deposita 2 moneditas de muy poco valor en las alcancías. Todo lo que tenía para vivir. Con esto, ella preanuncia la entrega total de Jesús. Ella es la que ofrece el mejor ejemplo que deben seguir los discípulos de Jesús. No se trata solo de entregar algo, sino de entregarse. Esta viuda está entregando totalmente su vida a Dios. Está entregando su confianza. Por eso, esto nos obliga a preguntarnos, ¿somos capaces de dar lo necesario alguna vez en lugar de desprendernos nada más de lo que nos sobra, de lo superfluo? ¿Tenemos ejemplos de personas que en verdad lo han dado todo? Yo creo que empezando por los papás, claro que sí. Siguiendo con muchos de ustedes que traen despensa no porque les sobre, sino porque son generosos. Y a propósito de esto, me hicieron llegar una reflexión que les comparto. Esta reflexión que me enviaron dice así: Señor, tápate los ojos porque si nos miras cuando depositamos nuestra limosna durante la misa dominical, ¿quién sabe lo que dirías de nosotros? Porque sucede que muchos literalmente damos de lo que nos sobra, es decir, el sueldo que traemos en la bolsa o en el portamonedas. Porque tenemos que comprar a la salida de la iglesia un elote, unas quesadillas o para irnos a tomar un helado y no tenemos para dar esa limosna, mejor dicho, contribución, que es la expresión de nuestra entrega a ti y que está destinada a cubrir los gastos del culto, hostias, vino, velas, flores y ayuda a los necesitados, al sostenimiento de algunos sacerdotes y a la ayuda de los pobres de la parroquia. Señor, tápate los ojos o abre un poco más nuestros bolsillos. Pero yo pienso que más que un problema de bolsillos, es un problema de corazón cerrado. Bueno, esta reflexión me la hizo llegar una persona de la parroquia y ahora que la estoy leyendo me acordé de un chiste que no tiene nada que ver con esta parroquia, es de otras parroquias, que quede claro. Y dicen que se murieron las moneditas y también se murieron los billetes. Y resulta que cuando se mueren las moneditas llegan al cielo y pasen, 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 les dice San Pedro. Y llegan los billetes y San Pedro les dice, ustedes no pueden pasar. Y los billetes se voltean a ver unos a otros. ¿Y por qué dejaron entrar las moneditas y a nosotros no? Y San Pedro les dice, porque ustedes nunca iban a misa. Bueno, este chiste trata de hacer entender que mucha gente, como dice la reflexión, el sueltito ahí lo pongo, ¿verdad? Un billete no. Pero les digo, esto es de otras parroquias porque aquí ustedes son muy generosos porque entienden la situación y porque ven la transparencia con la que hacemos aquí las cosas. Pero aprendamos de estas dos viudas que no solamente daban, se entregaban. Papás, no le den únicamente a los hijos el dinero para sus necesidades, entréguense a ellos. Parejas, no le des a tu pareja solamente lo del gasto, entrégate a ella. Y que los gobiernos no únicamente den una ayuda económica, que realmente se acerquen a la gente en sus necesidades, sobre todo en la del libre tránsito, la seguridad, el respeto a la vida y el reconocimiento a todos como personas. Nos ponemos de pie para renovar nuestra fe. Vamos a hacerlo a través de preguntas. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro,
que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Ahora presentemos al Padre nuestras plegarias para que alcancen a toda la Iglesia y al mundo entero diciendo: Padre, escúchanos. Todos, Padre, escúchanos. Por toda la Iglesia, que sea siempre ejemplo de la generosidad y el desprendimiento como la viuda del Evangelio, oremos. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, que Dios le conceda imitar las virtudes de San León Magno, éximo buen pastor, y viva consagrado el bien de los fieles, oremos. Padre, escúchanos. Por los obispos mexicanos, que el Espíritu Santo los asista en la reunión que tendrán esta semana, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, que el Señor les conceda el espíritu de sabiduría y de prudencia, a fin de que rijan a sus pueblos buscando la paz y el bienestar común, oremos. Padre, escúchanos. Por los creyentes de otras religiones, que Dios ilumine en la búsqueda del bien y el amor y los atraiga hacia su Hijo Jesucristo, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, que amemos a Dios con todo el corazón y vivamos nuestra vida llenos de alegría del Evangelio, oremos. Padre, escúchanos. Y ahora cada uno de los aquí presentes y quienes siguen esta Santa Misa a través de la transmisión, en un momento de silencio pueden hacer sus propias peticiones. Señor Dios, escucha las súplicas de tu pueblo y concédenos saber ayudar a los necesitados a ejemplo de tu Hijo, que se entregó libremente para salvarnos a todos, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Las personas que hayan traído algo de despensa para compartir con los necesitados pueden en este momento acercarlas a los lados del altar. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Estos dones que hoy presentamos, te suplicamos, recíbelos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo,
por el amor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por estos dones que hoy presentamos, te suplicamos, recíbelos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que quisiste que en todo fuera semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en tu Hijo amas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Escucha nuestra oración por todos los enfermos y por quienes en este momento están pasando por un momento difícil. Haz de sentir tu fortaleza y tu presencia. En este momento cada uno puede pedir por sus difuntos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Que la paz esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Eres tú mi vida, solo tú, Señor. Eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor si tú estás aquí. Te lo ruego, quédate en mí. Creo en Jesucristo, Hijo de María, Hijo eterno y santo, nuestro Redentor. Creo que por salvarme moriste en la cruz y al resucitar me diste vida en plenitud. En el pan y el vino te nos da, Señor. Llena mi alma, dame tu amor. Eres tú mi fuerza, solo tú, Señor. Eres mi camino y mi libertad. Nada en este mundo nos separará. Ya sé que tu mano fuerte no me dejará. De todos los males tú me librarás. Te lo pido, dame tu paz. Eres pan de vida, fuente de amor. Tú mi fortaleza, eres mi Señor. Tú que sabes bien quién soy, dame tu perdón. En tus manos yo me entrego todo entero a ti. Quédate en mi corazón, llena mi existir. Te lo ruego, quédate en mí. Eres tú mi vida, solo tú, Señor. Eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor si tú estás aquí. Te lo ruego, quédate en mí. En este momento, queridas niñas y niños que se están preparando para la primera comunión, ustedes pueden hacer la comunión espiritual en lo que llegue el momento en que puedan comulgar con la hostia consagrada, y también si alguna persona adulta o joven no pudo comulgar por alguna razón, puede hacer esta oración. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y ahora, quienes en estos días, en esta semana, celebran su cumpleaños o celebran algún aniversario matrimonial, pueden ponerse de pie para recibir la bendición de los cumpleañeros. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida o celebran un aniversario matrimonial. Bendícelos, concédeles crecer en edad, salud y gracia, escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones. Amén. Nos ponemos todos de pie. Oremos.
Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia para que, por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Cosme y San Damián, rueguen por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Queridas hermanas, hermanos, como siempre, antes de despedirme y de darles la bendición, quiero agradecer, como siempre, su ayuda a través de la despensa, de las tapitas que traen para ayudar a las niñas y niños con cáncer y su generosidad constante en tantos proyectos que se tienen en esta parroquia. Y quiero comenzarles que en estos días comienza la etapa, la temporada de la entrega del diezmo. ¿Qué es el diezmo? Bueno, en otras comunidades de otros grupos cristianos les piden un 10% de su salario cada semana. Es lo que les piden en muchas comunidades, como se llaman protestantes, evangélicas, hermanos separados, etc. En la iglesia lo que se pide es el diezmo un solo día de trabajo al año. Fíjense, un día de trabajo al año, un día de salario de trabajo al año para quienes tienen un salario fijo, o para los comerciantes un día de sus ganancias. Eso es el diezmo, que no es gran cosa, es importante porque se puede ayudar con la ayuda de todos a hacer cosas importantes como ayudar a los presos, la pastoral penitenciaria, ayudar a los sacerdotes que están ya ancianitos y otras cosas más. Pero lamentablemente en México es como un 30% de personas las que entrega el diezmo. Así, fíjense. ¿Por qué? Porque muchas de ellas no van a misa y las que van, como lo hemos escuchado un poquito en el chiste, a la hora de la colecta del domingo, si quieren, si tienen, dan. Pero el que no quiere dar o no puede, no da de ninguna manera. Así que la iglesia dice, de este momento hasta el final del año, tú puedes entregar el diezmo en este sobre que se entrega, que dice, doy gracias al Señor por todos sus beneficios y entrego mi diezmo. Se pone el nombre para que cuando lo entreguen aquí en las oficinas de la parroquia, se les entregue un calendario y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Aquellas personas que son pocas, pero que tienen una ayuda más importante, que hacen una entrega de un diezmo mayor a 500 pesos o 500 pesos, se les va a entregar un libro con la historia de San Cosme y San Damián, o un libro de autoestima, o un libro que sirve para cuando una persona ha tenido una pérdida. Así que pueden llevarse los sobres y de aquí a diciembre los que vayan entregando el diezmo irán recibiendo su calendario y este libro o simplemente el calendario de acuerdo a su donativo. Y el nombre es importante porque el día 31 de diciembre se pide por todos los que entregaron su diezmo en la última misa del año para dar gracias porque tuvieron trabajo, y el día 1 de enero del año 2025 se pide para que no les falte el trabajo. Así que por eso tenemos que hacer esta lista que se coloca en la puerta para agradecer y pedir por todos ustedes que son generosos en la entrega del diezmo. Y hablo de trabajo, ¿por qué? Porque el diezmo es obligatorio para las personas que tienen trabajo. Quienes no tienen trabajo no están obligados a entregar el diezmo. Y las personas que tienen alguna pensión, ya son mayores, pueden dar lo que deseen. De tal manera que es obligatorio únicamente para las personas que tienen trabajo y entregan este diezmo, y es totalmente libre.
a tal grado que incluso algunos trabajadores de la parroquia lo entregan y otros no lo entregan, o lo entregan en alguna otra parroquia porque no aparecen en la lista que se entrega aquí. Si alguno de ustedes quiere hacer la entrega del diezmo a través de las cuentas bancarias que aparecen en este momento, pueden hacer su depósito, envían su ficha de depósito, el comprobante, a este WhatsApp que aparece aquí, y con esa ficha pueden pasar a recoger su libro aquí en la parroquia, o si no viven aquí en la ciudad y quieren que se les envíe el libro virtual, no físico, sino virtual, se les envía a través de el WhatsApp. Les agradezco a todos su generosidad como siempre y nos disponemos para terminar la Santa Misa. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Salve Señora del Tepeyac, Inmaculada y limpia concepción, en ti ponemos nuestro afán, en ti ponemos nuestro corazón. Eres Madre del Señor, eres hija del Creador, eres fuente de alegría, lléname de bendición. Salve Señora del Tepeyac, Inmaculada y limpia concepción, en ti ponemos nuestro afán, en ti ponemos nuestro corazón. Eres puerta hacia la paz, con tu limpio corazón. Bendice a tus hijos y bendice a esta nación. Salve Señora del Tepeyac, Inmaculada y limpia concepción, en ti ponemos nuestro afán, en ti ponemos nuestro corazón. La mejor ofrenda. Los vecinos de una nueva zona de la ciudad fueron convocados a su primera reunión. Señoras y señores, soy el presidente de vecinos y les agradezco que hayan aceptado asistir a esta reunión. La zona donde vivimos no tiene una iglesia y por eso estamos haciendo una campaña para juntar fondos. Todos se alegraron con la noticia y se comprometieron a ayudar de acuerdo a sus posibilidades. Así se inició la construcción bajo la supervisión del presidente de vecinos. Me da gusto que pronto tendremos una iglesia gracias a que todos estamos colaborando. Sin embargo, me preocupa que don Manuel no me ha hecho llegar ningún donativo. Espero que pronto me haga llegar un cheque jugoso como el de todos los demás. El presidente de los vecinos no sabía que don Manuel estaba pasando por una situación muy difícil. Su madre y su esposa habían pasado por un tratamiento muy costoso de distintas enfermedades. Sus ahorros se habían terminado y había tenido que vender muchas cosas para poder pagar la deuda. Sin embargo, don Manuel estaba muy agradecido con Dios. Dios mío, estoy muy agradecido contigo. Tú has sido mi fuerza en estos momentos de dificultad. Tú me ayudaste a no perder la fe ni la esperanza. Tú le devolviste la salud a mis seres queridos. Bendito seas, Señor. Pasó el tiempo. El jefe de vecinos nunca recibió el cheque que esperaba de don Manuel y se llenó de rencor contra él. Cuando se terminó la construcción de la iglesia, el jefe de vecinos invitó a todos a la inauguración y dijo unas palabras.
Queridos vecinos, hoy es un día muy especial porque ya tenemos nuestra iglesia. Seguramente que Dios recompensará a casi todos por su ayuda porque casi todos colaboraron con mucho dinero. Al escuchar esas palabras, los ricos se ufanaban de quién había dado más dinero, pero don Manuel se sentía apenado porque por su situación nunca pudo dar nada. El jefe de los vecinos, lleno de rencor y con poca caridad, continuó su discurso. Bueno, he dicho casi todos porque entre nosotros hay una persona que no dio un solo centavo. Esa persona no ama a Dios ni reconoce su grandeza como nosotros. Y me da mucha pena decirlo, pero esa persona es don Manuel. Todos voltearon a ver a don Manuel con desprecio y opinaron que se le impidiera la entrada a la iglesia. En ese momento el arquitecto y el sacerdote pidieron la palabra. Queridos hermanos, como sacerdote de esta comunidad, creo que esto no es justo. Ustedes no saben que don Manuel estuvo a punto de perder su casa por una grave enfermedad de sus seres queridos. Tampoco saben que tiene que trabajar tiempos extra para seguir pagando su deuda. Su situación le impidió colaborar económicamente con esta construcción. Sin embargo, todos los días, muy temprano y antes de irse a trabajar, pasaba a este lugar a hacer oración por toda la comunidad para que pronto tuviera su iglesia. Después habló el arquitecto. Estoy muy sorprendido de la actitud de todos los vecinos. Como arquitecto pude enterarme que muchos enviaban su cheque semanalmente, pero que nunca asistían a la misa dominical. También me enteré que algunos daban cantidades que parecían muy grandes, pero en el fondo solo daban lo que les sobraba. Y por si fuera poco, me enteré que uno daba mucho dinero porque se dedicaba a vender droga, como si eso tranquilizara su conciencia. Los vecinos quisieron callar al arquitecto, pero el sacerdote les pidió que lo dejaran terminar. En cambio, ustedes no se dieron cuenta de lo que hacía don Manuel todos los domingos. Aunque era el único día que tenía para descansar, él venía a cargar ladrillos, a mezclar cemento, a construir bardas durante todo el domingo hasta quedar exhausto. Ustedes solo pagaban para la construcción, pero él venía a construir con su propio esfuerzo sin recibir un solo centavo. Cuando terminó de hablar, los vecinos se avergonzaron de su mala conducta y el sacerdote concluyó diciendo: Esta es una magnífica oportunidad para hacer un cambio en nuestra vida. De nada serviría tener un templo si nosotros no somos templos de Dios. De nada serviría tener un lugar de reunión si no queremos vivir en comunidad. Tenemos que darle a Dios lo mejor de nosotros mismos y no solo nuestro dinero. Luego abrió su Biblia y leyó el siguiente pasaje. Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo y observaba cómo la gente iba echando dinero en ellas. Pero llegó una viuda pobre que echó 2 monedas de muy poco valor. Jesús llamó entonces a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que esa viuda pobre ha echado en las alcancías más que todos los demás, pues todos han echado lo que les sobraba, mientras que ella ha echado desde su pobreza todo lo que tenía para vivir. Desde entonces, aquella comunidad supo ser generosa, y con la ayuda de todos, don Manuel pudo pagar pronto su deuda. Hola, nuestro Señor Jesucristo fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento. También sabemos que se extravió según sus papás en aquel templo cuando tenía 12 años y también cuando vio la ciudad de Jerusalén desde el Monte de los Olivos con el maravilloso templo, lloró porque predijo que aquel templo y toda la ciudad sería destruida. Pero algunos me han preguntado qué era el templo, cómo era, quién lo construyó, quién lo destruyó, etc. Y voy a aprovechar mi libro, que ya en tantas ocasiones te he mencionado, Pregúntale al Padre José, que tiene más de 230 respuestas. ¿Quién construyó el templo de Jerusalén y cuándo fue destruido? Este templo, llamado en lengua hebrea Beit Hamikdash, fue el más importante santuario del pueblo de Israel y estaba situado en la explanada del monte Moriah, es decir, el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac.
Para que entiendas un poquito, mira, yo en este momento estaría en el Monte de los Olivos. Desde el Monte de los Olivos veo a este lado el Monte Sión y hacia este lado el Monte Moriah. Muy bien, en esta parte estaría construido el templo, en la explanada del Monte Moriah. Se puede hablar de dos templos. La construcción del primero, porque al principio el Arca de la Alianza estuvo en una especie de tienda de campaña durante todo el recorrido del pueblo hasta que llegaron a Jerusalén, y ya en el tiempo del rey Salomón, hijo del rey David, se construyó el primer templo entre el año 969 y el 962 antes de Cristo, evidentemente aproximadamente. Si tú quieres saber cómo era, bueno, esta imagen te puede ayudar, pero en los capítulos 3 y 4 del libro segundo de las Crónicas se menciona. Los sacerdotes levitas y el rey podían entrar al templo a través de una gran puerta chapada en oro. Imagínate una enorme puerta de más de 10 metros de altura, chapada en oro, y tenía más o menos 4 metros de ancho. Tras esta puerta se encontraba el vestíbulo de entrada y después la estancia principal. La tercera cámara, es decir, la que estaba al fondo, se llamaba el Sancta Sanctorum o el Santo de los Santos. Se encontraba en la parte trasera, en un nivel más alto, había que subir algunas escaleritas y solo se podía acceder a ella precisamente a través de esa escalera que estaba siempre muy custodiada. En la parte más importante, en esta parte que te estoy diciendo, se encontraba el Arca de la Alianza, y a este lugar entraba solamente el sumo sacerdote, no podía entrar nadie más. Después de la muerte de Salomón, el templo sufrió profanaciones por las invasiones y la introducción de deidades sirio-fenicias. Se restauró durante los reinados de Ezequías y Josías, pero fue destruido en el año 587 por Nabucodonosor II, rey de Babilonia, que llevó como cautivos a gran parte de los habitantes del reino de Judá. Así que en el año 587 Jerusalén, su templo, quedan totalmente destruidos y los que habitaban ahí son llevados a Babilonia, a lo que llamamos el periodo del exilio. Después del cautiverio, en el año 517, los persas autorizaron a los judíos a reconstruir lo que sería el segundo templo. Gracias a Ciro el Grande, que conquista esta área de Babilonia, permite que los judíos regresen a Jerusalén y les da incluso ayuda para que puedan reconstruirlo. Con las influencias helenísticas posteriores a Alejandro Magno, Antíoco IV Epifanes conquistó Jerusalén y colocó en su templo la estatua del dios griego Zeus. Así que una vez que regresaron del exilio, se restaura el templo, pero llegan los griegos ahora y con este hombre Antíoco dice: este templo no me importa que esté dedicado al dios de los judíos, yo voy a poner aquí al dios más importante para nosotros los griegos, y coloca entonces la escultura del dios griego Zeus. Esto evidentemente va a causar malestar a los judíos, y esto va a comenzar una revuelta que es conocida en la Biblia como la revuelta o la rebelión de los macabeos. Precisamente el libro de los macabeos nos habla de esto que dicen los judíos: no es posible que los griegos estén pasando, no es posible que los griegos nos estén faltando al respeto, vamos a organizarnos. Y precisamente en este libro, a propósito, hay un personaje que se llama Judas Macabeo, y este nombre de Judas, por ser un líder tan importante, va a hacer que para tiempo de Cristo muchos les pongan a sus hijos el nombre de Judas. Por eso es que en tiempos de Cristo encontramos a Judas Macabeo, como líder, que propicia que muchos pongan este nombre a sus hijos, y entonces tendremos a Judas Iscariote y a Judas Tadeo inspirados en este nombre. Finalmente, esta revuelta de los macabeos va a permitir que
el país vuelva a tener cierta libertad y se vuelva a restaurar el templo a mediados del año 150 a.C. Con la ascensión de la familia Asmonea y la llegada de los romanos, el templo estuvo nuevamente amenazado de profanación hasta que en el año 20 a.C., 20 años antes de que naciera Cristo, el rey Herodes el Grande decidió restaurarlo y, respetando la planta física del edificio, mandó que se ampliaran todos los patios y añadió unos muros exteriores. Esta reconstrucción es la que ve precisamente nuestro Señor Jesucristo, porque Herodes el Grande, ya era mayor cuando nace Cristo, de hecho es el que quiere asesinarlo cuando los reyes magos le indican que ha nacido el rey de los judíos. La superficie de este templo que mandó restaurar Herodes aumentó hasta aproximadamente 500 metros de largo, 500 metros de largo por 300 metros de ancho. El patio interior del templo se rodeó por un muro formado por 3 capas de bloques de piedra cubiertas por vigas de madera de cedro. Posteriormente se añadió en el lado norte una edificación romana que es la famosa Torre Antonia, donde Poncio Pilato condenó a Cristo. Tenemos que decir que al patio interior podían entrar los peregrinos y las masas de los fieles, pero el santuario, ya hemos dicho, estaba reservado solamente al rey y a los sacerdotes. Sabemos más adelante que los judíos se van a enojar contra los romanos y van a empezar una rebelión conocida como la rebelión de los Zelotes, que los llevó a la guerra contra el Imperio Romano. Los romanos dicen, sí, con que se quieren rebelar contra el gran imperio, y entonces va a llegar Tito con sus legiones, y ¿qué es lo que van a hacer con Jerusalén? Pues van a destruir totalmente el templo, van a destruir la ciudad, de acuerdo a lo que Jesucristo había predicho. De aquella gran construcción solamente va a quedar un muro, una pequeña parte del muro occidental, que es lo que nosotros conocemos como el muro de los lamentos, ahí donde los judíos van precisamente a rezar, porque ellos dicen, si Dios nos dijo que iba a estar con nosotros mientras estuviera el templo, mientras esté esta parte del templo, aquí está la Shekinah, así le llaman ellos en hebreo, aquí está la presencia de Dios. Por supuesto que ellos esperan reconstruirlo en algún momento, pero ¿sabes qué? Después de que se destruyó el templo, los judíos tuvieron que salir huyendo, y cuando pudieron regresar en algún momento determinado, ya no pudieron hacer nada porque llegaron los musulmanes, y curiosamente, ahí donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, sobre aquella roca donde estuvo el templo, ellos construyeron el templo de la roca, una especie de mezquita en donde alaban a Dios y donde ellos dicen que en una noche Mahoma subió al cielo y bajó con la redacción de lo que conocemos como el Corán. Para los musulmanes es, por lo tanto, un lugar totalmente sagrado, y para los judíos también, pero los musulmanes difícilmente van a permitir que los judíos construyan en este lugar un templo. Por eso este lugar es considerado el lugar más santo para los judíos, para los musulmanes y también de alguna manera para los cristianos, porque ahí Abraham, padre de la fe, mostró su fidelidad a Dios. Aunque para nosotros ya no es el templo de piedras el que importa, sino lo que nos dijo Cristo. Cristo es el verdadero templo, y Cristo y el Espíritu Santo nos convierten a nosotros en verdaderos templos de Dios. Espero que te haya ayudado a comprender un poquito más qué era el templo de Jerusalén, y recuerda que si te gustó, dale me gustó, compártelo, y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para que los siguientes videos te lleguen en forma automática. Que Dios te bendiga.